Ahí luego se los mandas. Vamos a empezar tema nuevo, Bezrat Hashem, que se llama Kabod Averiot. ¿Qué es Kabod Averiot? Veriot son creaciones. Kabod, honor. Honor a las personas. O también, como se puede traducir debido al contenido, es siempre cuidar la dignidad de las personas. ¿Qué tan cuidadosos debemos ser nosotros en cuidar la dignidad de todo ser humano? Es un tema muy complicado, muy difícil, porque las probabilidades de no respetar esto son muy altas. Muchas veces nos damos el lujo, no voy a decir de despreciar a la gente, porque somos buenas personas, Baruch Hashem, nos cuidamos de no despreciar. Estoy pensando para bien de todos nosotros. Pero sí nos damos el lujo o caemos más fácil en una apatía donde ya no nos interesan algunas personas. Quiero referirme a la indiferencia que muchas veces tenemos. Somos muy selectivos a quién le damos honor y a quién ignoramos. Somos muy buenos con unos. No somos malos con otros, vamos a pensar bien de nosotros, pero sí somos indiferentes con una gran parte de la población. Y eso ya es una falla. La indiferencia ya es una falla. ¿Por qué? Pregunta Simón, ¿por qué? Todos saben la historia de la persona que quería convertirse al judaísmo, que fue con Hillel, y le dijo, enséñame toda la Torá, pero express, mientras me paro en un pie, así rápido, y le dijo, ahí te va toda la Torá, mande alaj sanel haberja lota avid. Lo que a ti no te gusta que te hagan, no se lo hagas a otros. Le dijo, eso es toda la Torá se concentra en eso. ¿A ti te gustaría que te ignoren? ¿Te gusta que te ignoren? No, pero hay gente que uno no, o sea, no tiene relación con ella. No, Por eso, ¿a ti te gusta que te ignoren? No, a nadie. A nadie le gusta que lo ignoren. A todos nos gusta ser reconocidos, ser queridos, que la gente valore nuestra presencia. Tú vas, por ejemplo, a una fiesta de alguien y apenas te saluda el anfitrión y se voltea. ¿Qué dices? ¿Para qué fui? ¿Para qué fui, la verdad? ¿Para qué perdí mi tiempo? Mira, ni le importó mi presencia. En cambio, si te saluda bonito y te dice, qué bueno que viniste. Ah, mira, qué padre, la verdad, qué bueno que vine. Hice la diferencia, mira cómo le importo. Su fiesta es mejor por estar yo ahí. Es un cambio radical solamente con una frase, con una palabra. Entonces, si toda la Torah se basa en respetar a los demás y en no hacerlos sentir mal, y en no hacerles a ellos cosas que no te gustarían a ti, a nadie de nosotros nos gusta que no nos valoren, que no nos hagan sentir queridos. Entonces, por eso es una falla muy grande, esa indiferencia. Hay una Gemara muy famosa que dice, no le robes al pobre. ¿Qué le vas a robar, Hazita, al pobre? No tiene nada, ¿qué le vas a robar? ¿Quién le va a ir a robar al pobre? Vas a ir a robarle a un rico, no le vas a ir a robar a un pobre. Entonces la Gemara dice, el hecho de no saludarlo es robarle. Dice, porque lo único que tiene él, no tiene posesiones materiales. ¿Qué es lo único que tiene? El saludo, mínimo ese hola que le puedas dar. Y ni eso le das. Dice, le estás robando lo único que tiene. Y aquí habla el Pele Yoetz sobre ese tema. Vamos a comenzar. Y dice una frase que trae el Talmud. Gadol kabod averiot, shedoje lo ta'aseh sheba Torah. Es tan grande el concepto de cuidar la dignidad humana que inclusive en ocasiones se llegaría a dejar de cumplir algún precepto con tal de no fallarle a la dignidad de alguien. Y la Gemara ahí trae muchos ejemplos de cómo podríamos llegar a decir, ¿sabes qué? Vamos a empujar ahorita la ley con tal de no fallarle a alguien. Les pongo un ejemplo que trae Rav Shlomo Zalman Auerbach. Hay una ley en el Shulchan Aruch, en el Código de Leyes Judío, que dice que hay un problema
de ofrecerle alimento a alguien que no dice bendición antes de comer? ¿Por qué es un problema? Porque lo estoy haciendo caer. Yo le voy a poner un vaso de agua y él va a tomar y no va a decir verajá, no va a decir bendición. Eso no está bien. ¿Y quién provocó? Yo. Entonces es un problema. ¿Sí o no? No, no estoy no. ¿Por qué no? Porque usted no lo provocó. Sí, yo le di el agua. Yo lo provoqué, yo le di el agua. No, pero es una persona que no está acostumbrada. Eso vive, no lo puedes controlar. Tú no eres esa persona. Pero a ver, ¿se puede comer y no decir bendición? No. Si yo no le doy el agua, él no va a caer en este error. Si yo le doy el agua y que se quede sin agua. Ah, muy bien. Entonces dice Rav Shlomo Zalman Auerbach, ustedes no están pensando tan mal. Yo nada más quiero meterles un poquito la idea. Dice Rav Shlomo Zalman Auerbach, a ver, vamos a suponer que no le das el agua, porque no quieres hacerlo caer en un pecado. Lo vas a hacer caer en uno más grande, en uno aún peor. Porque ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Mira estos cuates, ni agua me dieron. Mucha religión, mucha Torah, muchos valores. Estuve ahí en su casa 2 horas, no me ofreció un vaso de agua. Entonces ahora lo estás haciendo caer en un pecado más grande, que va a odiar la religión. Tú tenías un problema con la bendición. Hay otro problema aún peor, que se sienta ofendido, se va a sentir mal, y ahora va a odiar más. Entonces, dale el vaso de agua. ¿Entendieron o no? Es importantísimo que nos cuidemos en no generar sentimientos negativos en las personas. Yadua Ma'amar Rabotenu, es sabido lo que dicen los Jajamim, Ebe Mejaber et Kol Adam, que Rabban Gamliel, tú tienes que honrar a todos los seres humanos del mundo como si fueran Rabban Gamliel. Rabban Gamliel era el presidente de la junta rabínica en la época del Talmud, era el top, y era descendiente del rey David, era algo súper importante. Tú tienes que respetar a todo el mundo como si fueran Rabban Gamliel. A todo el mundo. ¿Qué pasa? Nosotros somos selectivos, como dijimos al principio. A veces dices, ¿sabes qué? A esta persona no lo voy a honrar porque yo soy más inteligente que él. Él como que es medio, no tiene tanta capacidad intelectual, entonces ya no lo valoro, ya no le doy su lugar. Así a veces hacemos. O el otro porque no tiene lana, no tiene dinero, entonces ya la gente lo deja ahí arrumbado. Que eso es un mal común, muy común, más que el pasado. Un enemigo. No estamos hablando de un enemigo. Un enemigo hay que empezar por una pregunta anterior. ¿Por qué tiene uno enemigos? Vamos a empezar por ahí. Eso tendría que analizarse de a fondo. Sí, ¿Por qué tiene uno enemigos? Ya es un problema. pero hay gente que es mala. Hay gente mala, hay que alejarse de ellos. Eso sí. Gente mala, hay que alejarse de ellos. Entonces dice acá, si hay una persona más inteligente que tú, pues busca ese punto para valorarlo. Búscale algo para que tú te sientas motivado a honrarlo. ¿Y qué pasa si es al revés? Yo soy más inteligente que él, entonces por eso me creo más. Yo estoy en un error. Pero ¿cómo tengo que hacerle para encontrar un punto que yo pueda darle a él de valor y poderlo honrar? Entonces dice así, algo muy interesante. ¿Tú eres más inteligente que él? Vamos a suponer que es verdad. Quiere decir que cada vez que tú pecas, eres peor que él. Porque tú pecas a conciencia. Tú eres más inteligente, sabes más. Y con todo y todo pecas. Él tal vez o no se da cuenta, porque tú dices que tiene menos capacidad que tú tal vez no se dio cuenta, o tal vez no sabe, no conoce. Entonces sus pecados son menores que los tuyos. Entonces ya saliste tú peor que él. ¿Entendieron cómo le dio la vuelta? Tú te creías más que él, ahora sabes que él es mejor que tú. Y dice lo mismo con el dinero. Dice, vamos a suponer que tú eres rico y hay un pobre, entonces tú lo desprecias por eso. Tú como rico tienes más responsabilidades que él, porque puedes ayudar a más personas. Y si no los ayudas,
Cada vez que te desentiendas de ayudar a alguien, es un pecado tuyo. Y esos pecados él no los tiene. ¿Por qué no? Porque no tiene los medios. Entonces, ¿quién es más pecador, tú o él? El de la lana. Entonces ya salió que él es mejor que tú. Es lo que dice el Pele Yoetz. ¿Entendieron o no? ¿Cómo le va buscando? Uno se cree más. ¿Por qué te crees más? Y luego dice más todavía. Dice el Midrash, él dice, me acuerdo que vi en el Midrash, no dice en dónde está el Midrash, pero dice, me acuerdo que vi en el Midrash que es correcto honrar al pobre y pararse en su honor. ¿Por qué? Porque dice en Teilim, Ki ya'amod limine bion. Ahí Dios siempre acompaña al necesitado. Entonces párate en su honor, porque Dios siempre está con él y tú tienes que pararte también. Dice la Mishnah en Masejet Avot, es de un mejubad. ¿Quién se considera una persona honorable? Los humildes. ¿Quién? Una persona humilde. Amejabé de Taberiot, el que honra a otros. En nuestra cabeza, el honorable es el que recibe los honores. Mira qué honorable es el rey de España, porque recibe mucho honor y vive en un castillo. No, honorable es el que honra a otros. ¿Mané? Menos ese. Alte y vas lejol adam. Cita otra Mishnah. Dice la Mishnah, no desprecies a cualquier persona, a cualquiera, a nadie puedes despreciar. Hay gente, yo he visto ejemplos claros. Salen de su edificio y el poli les abre la puerta, no dicen nada. Un gracias, un buenos días. Estás en el coche, una mano así, hazle así, gracias, un saludo nada más corporal. Y hay gente que no. ¿Por qué no? Por soberbios, por arrogantes, por prepotentes, porque creen que como ellos tienen más dinero, maleducados, pueden despreciar a los demás. Y eso no está correcto y no se permite. Lo todo sé, no está correcto. Aquel que honra solamente a los ricos y desprecia a los pobres. ¿Por qué? Porque los desprecia y sufren. ¿Y qué pasa si ellos sufren? Dios está con ellos. Y Dios no se va a quedar callado. Que Shadamos es Seudá. Dice, vamos a suponer que haces una comida, haces un banquete, alguna convivencia X o Y, y empiezas a poner lugares según la capacidad económica de cada quien. A los ricos les das acá y a los otros, tú sabes, Y a los otros les das frijoles. exacto, que se sienten donde sea. O Mar'e Panim Sohakot, cuando entra un rico, le sonríes, lo saludas bien y te paras a ver, hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo la pasaste? Y de repente llega otro que Hazid no tiene, hola, ¿qué hay? Y con trabajos. Se ríen, pero es verdad. La gente sabe eso, Juan. ¿Qué sabe? Que mucha gente le da más honores al que tiene o al que tiene poder o dinero. Y está mal. Por eso, Es lo que está diciendo, está el que no luchando tiene, contra el sabe que al mundo. otro le van a dar más, ya no se siente mal. Se siente mal. ¿Tú crees que no se siente mal? Claro que se siente mal. Se siente ignorado. Siente que el único valor que existe es el dinero. ¿Por qué? ¿El único valor que existe es el dinero? ¿No hay otra cosa? Está mal. Yo les conté hace poco en una clase que cuando hay visitas de casas de Abelín, lo alenu, te das cuenta cuánto dinero tenía el muerto. De verdad, palabra. ¿Por qué? Porque si es gente de dinero, repleto todo el día, no cabe la gente. Shahrin, Mijar, visitas acá, allá, esto, el otro. De repente vas con gente que no tiene recursos, uno o dos, a ver, ni minián les hacen, haram. ¿Por qué? Porque le damos mucho valor a eso, al estatus, y no está correcto. Es lo que está criticando. Es justo lo que está criticando. Mehayel Ebnir Caim. Tú puedes revivir a una persona simplemente dándole valor, saludándolo, poniéndole atención, preguntándole cómo está, interesándote por él. De por sí Hadid no tiene la autoestima muy arriba. Entonces, este es un mal que no se
si ha existido en todas las generaciones, yo imagino que sí, pero en esta se ha incrementado. Dice Jajam Obadiah Yosef, un maasé con el Maharal Miprag. ¿Conocen al Maharal Miprag? Todos lo conocen. El Maharal de Praga. ¿Quién es ese señor, no? El Maharal Miprag. Dice, cuando él era joven, Ishtadej Im Nahara Amaskilá, consiguió pareja, una muchacha de una muy buena familia, la hija de un hombre muy rico. Aquí trae el nombre, Rab Shemuel Bar Yaakov Ashir Muflag. ¿Saben qué es Ashir Muflag? Eso, multimillonario. Hay Ashir, que es rico, y hay Ashir Muflag, multimillonario. Karob la Malhut. Además tenía contactos con el gobierno. Entonces el Maharal Miprag, como joven, estaba entrando a una familia triple A, como dicen por ahí, ¿no? De repente, antes de la boda, Galgal Shehozer Baolam, el mundo da vueltas. A Gebir Amizgar, este hombre rico, cercano al gobierno, y Arad Minehasab, le empezó a irle mal. Nitroshesh Meod, y empobreció demasiado. En ese inter del compromiso a la boda, se fue en picada. Y ya no podía cumplir con las obligaciones con el novio. Entonces le mandó a decir al Maharal de Praga, ¿sabes qué? No puedo cumplir con las obligaciones, te doy el chance de cortar el shidduch. ¿Quieres buscar a otra muchacha? Por nosotros, no hay problema. ¿Qué contestó el Maharal de Praga? ¿Qué dijo? ¿Qué creen que dijo el Maharal? Dice, mira, si ustedes deciden buscar a otro novio, entonces yo buscaré a otra novia. ¿Entendieron la respuesta o no? Ustedes me están diciendo que porque no hay dinero, yo busque. Yo no voy a buscar, yo ya tengo novia. Si ustedes quieren buscar a otro novio, entonces yo buscaré a otra novia. Pero mientras ustedes no me rechazan a mí, yo no los voy a rechazar a ustedes. Bezrat Hashem, yo continúo con el shidduch. Pasan los meses, empobrece cada vez más el suegro, el que va a ser el suegro del Maharal de Praga. El multi. La hija, la novia, empezó a hacer panes caseros y a vender en la calle un puestito de pan. En eso pasó un soldado. Había un poquito de tensión entre diferentes zonas, fronteras, etcétera. Pasó un soldado, agarró su espada, la clavó en un pan y se lo llevó sin pagar. ¿Qué hizo la joven? Empezó a llorar. Le dijo, no te vayas, necesito el dinero. No tenemos aquí en la casa nada, vivimos de acá, por favor. Entonces le dijo el soldado, ¿sabes qué? Llevo 3 días sin comer y no traigo dinero acá, pero te puedo dar una almohadilla que acabo de recuperar en alguna batalla. ¿Me la aceptas como pago por el pan? Le dijo, sí, adelante. Le aventó la almohadilla. Recibió la almohadilla, se va el soldado y se da cuenta que en los bordes de la almohadilla se siente sólido. Algo hay adentro. ¿Qué hace la gente en época de guerra? Esconde la lana, esconde joyas, esconde el dinero. Se metió a la casa, empieza a descoser, abre y empieza a encontrar Meleá dinaré zahab. Estaba lleno de centenarios, hagan de cuenta. Monedas de oro, Nitashru Osher Rab. Volvieron a ser muy ricos. Nada más gracias a la almohadilla. Imagínense cuánto había ahí adentro. El soldado ya se había ido, ya no supo nada nunca. Entonces le mandaron a decir al Maharal de Praga, ¿qué crees? Ya conseguimos la lana y el shidduch y la boda Bezrat Hashem se van a llevar a cabo. ¿Cuál es la parte más increíble de la historia? La admirable. Porque el hecho de que Dios les haga milagros a la gente, pues sabemos que Dios es todopoderoso. Eso no nos sorprende.
Milagros de Dios hay en todos lados. Nosotros decimos en la tefilá, Erev, Baboker, Betzahoraim. Dios nos hace milagros en la noche, en la mañana, en la tarde, al Niseja, Benifloteja, Shebejol, Yom, maravillas y milagros todos los días. Entonces a mí no me sorprende la parte de que Dios le hizo el milagro con la almohadilla. ¿Cuál es la parte que nos sorprende? La respuesta del Maharal. La respuesta del Maharal de Praga. Cuando le dijeron no hay dinero, ¿qué dijo? También. Pero era necesidad, no era valentía. No tenían jazitos, nada. El Maharal, ¿qué dijo? ¿No hay dinero? No importa. Yo no la voy a dejar porque no tiene dinero. Yo la elegí, ella me eligió. Hicimos clic. Besat Hashem, que Dios mande dinero. Pues no la voy a dejar porque no tiene. Que cuando sí tenía yo la quise y cuando ya no tiene la voy a despreciar. Imagínate que hubiera sentido esta muchacha. ¿Cómo? Nada más me quería por mi dinero. El dote. Por el dote. ¿Cuántos hubo? ¿Cuántos hay? Y hubo de esos. El Shulchan Aruch, para que ustedes sepan, cuando trae la Salahot, dice, una persona que se casa por dinero no tendrá un buen matrimonio. Eso no funciona. Son intenciones no puras. Hay que empezar a construirlo bien. Si uno empieza nada más por un interés, entonces al final las cosas no terminan bien. Y lo que dice el Pele Yoetz, que es muy importante, Kabod Averiot, hay que respetar a todas las personas. No seamos tan selectivos ni tan arrogantes. Hay que respetar a todos. Pero en sí la Torah, cuando hace la distinción entre la gente que no es sana completamente, pues este es un poco de racista, ¿no? ¿En qué tema? ¿En el Bet Los HaMikdash? ciegos, lo que dijo, los sordos, la gente que no está completa. No, la Torah no los desprecia. No, pero no lo aceptan, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, usted hace ratito dijo, ¿no? No, yo no dije que la Torah no los acepta. Dije que sufren mucho. Sufren mucho. Si es como el muerto. Exacto. No es, nadie lo desprecia. Dicen que está sufriendo tanto que su vida no es vida. Pobre de él. No Que tiene su nada vida que no ver, es vida. Está muerto. No por puede vida. aportar. Está No muerto lo en estamos, vida. la Torah no lo está despreciando. Haram. Es una persona tan sufrida que lo consideramos como si su vida no es vida. Pero no es que lo rechacemos, Barminan. Lo aleno. Hay una pregunta, le voy a decir una pregunta lógica. Una persona, Barminan, que es ciego y usa un perro, guía, ¿puede entrar al Knis con él? ¿Puede ir a rezar así con su perro al templo? Dice la halajá, Ramos Feinstein lo trae, 100% sí, que entre con el perro. Dice, ¿cómo? ¿Le vamos a prohibir la entrada toda la vida? Nunca rechazamos a la gente que está enferma. Ramos no trae ese detalle, pero Hazid, ¿qué vamos a hacer? Harán, claro, que entre con el perro al Bet Agnes. No se podría subir al Sefer, yo digo que sí. No, se yo no podría. estoy diciendo eso. Yo digo, Ramos Feinstein lo que trae es esto. No se puede subir, ¿no, Jajam? Ya habíamos visto eso. Un ciego hay discusión si puede subir al Sefer. A ver, Porque para subir al Sefer dices Verajot. Voy a explicar nada más eso. Pues voy a explicar nada más eso. El ciego puede subir al Sefer Torah. Hay una discusión si sí puede o no puede. ¿En qué consiste el problema? Que la persona que sube al Sefer dice Verajot. Las Verajot no son por pararse ahí al lado. ¿Por qué estás diciendo Verajot? Porque vas a leer la Torah. Vas a bendecir la Torah. No, tú bendices. Hacer bajar van. ¿Por qué dices esa verajá? ¿Por pararte ahí en la teba? No, para recibir la Torah. No, porque vas a leer la Torah. Cuando uno lo invitan a subir, no es para que se pare ahí de adorno, es para que lea. Y la Torah se tiene que leer de ahí, no de memoria. Tienes que ir siguiendo y leyendo y pronunciando. Como el ciego no puede hacer eso, entonces hay quien dice que no lo pueden subir al Sefer, porque las bendiciones que él diría serían consideradas en vano, como cualquier otro que sube ahí de adorno y no lee. Hay gente que lo invitan a subir y dice Rabbanán, Barejú, Et Hashem, Hashem Bajarbanu y todo, y se queda así. 10 minutos.
Y luego dice, Baruch atah Hashem asher natan lanu. A ver, ¿de qué dijiste verajá? ¿Por pararte ahí? La verajá no es por pararte ahí. La verajá es porque vas a leer. Antes no existía la figura del Balcoré, ese cuate que está parado ahí, contratado, y lee toda la Torá. No existía. Solamente el que subía, leía. El Cohen sube su parte, lee su parte, se baja. El Leví sube, lee su parte, se baja. El Israel sube, lee su parte y se baja. Pero como la gente no le sabe, a la lectura, ¿qué hicieron? Pusieron a alguien encargado. Pero el encargado es para dictarte y que tú lo sigas en voz baja. Él va leyendo en voz alta y tú vas leyendo y pronunciando en voz baja. Esa es la tarea. Pero si tú te paras ahí y no lees en voz baja, entonces tus bendiciones, ¿para qué las dijiste? Si no hiciste nada ahí. Es como si yo estoy aquí sentado y digo, Rabbana, Barejú, a ver, espérate, todo el mundo me callaría. ¿Qué me dirían? ¿De qué estás diciendo veracá? Y el que se para allá al lado y no hace nada. Es exactamente lo mismo. La desinformación, la gente no sabe esto. O sea, Hay que enseñarlo. El Balcoré tiene que decirles, tienes que leer la Eso, exactamente, correcto. No debemos aprender y relacionar lo que al principio de la clase ustedes estuvo diciendo, cuando hay alguien que no dice verajá, y va a tomar agua y no le das agua porque no va a decir verajá. Sí, Yo creo que es algo muy similar. sí, correcto. Es exactamente. Por eso hay opiniones que permiten. Por eso dije, hay discusión. Que si de ahí nos pasamos al vaso de agua que usted Pues dijo, sí. pues es muy similar. Sí. Y va a ser las mismas consecuencias. Puede ser que sí. Por eso dije que hay quien permite. Al ciego no te lo vamos a abrir. A fuerzas quiere subir. Él quiere subir. Se siente también apegado a eso. Sí. Quiere subir. Y entonces en una ocasión como esas, quizá nos vamos a apoyar en los que permiten. ¿Ya me entendiste? Pero hay discusión. O sea, que tengan claro que hay una discusión y que sepan por qué la discusión y así aprendieron algo extra. Que cada vez que los inviten a subir, lean en quedito. es muy importante. Yo llegué a ver una persona que lo subieron y la lectura era muy larga. Le tocó una lectura muy larga. Se aburrió y empezó a ver así. Ya estaba aburrido, ya no sabía ni qué estaba haciendo allá arriba. Eso no está bien. ¿Puedo poner otro ejemplo? Sí. Hay una